Bienvenidos a esta serie de videos en donde estamos analizando temas tributarios como por ejemplo los anexos que presentamos, procesos de reclamos de impuestos, consultas vinculantes, procesos contenciosos ante la Unidad Judicial de lo Tributario, ante el Tribunal Contencioso Tributario. Mi nombre, Nilo Narváez. El día de hoy analizaremos juntos el anexo dividendos. Siempre importante en cualquier tema tributario partir de la base legal. Recuerde, si usted está analizando dividendos en materia tributaria, en la Ley de Régimen Tributario Interno, el tema referente a los dividendos lo tenemos en el artículo 8, donde vamos a explicar los dividendos gravados, artículo 9, donde hablamos de dividendos exentos, el artículo 37, el artículo 39, en donde ampliamos el tema de dividendos. Complementariamente, en el reglamento de aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, vamos a utilizar el artículo 15, el artículo 125, 126, el artículo 136 y 138. Estos artículos nos van a dar toda la normativa para poder manejar de forma correcta los dividendos en materia tributaria. En materia contable, ¿qué son los dividendos? El dividendo es una parte de los beneficios que la empresa distribuye entre sus accionistas que la perciben como renta, ¿no es cierto? Ese tipo de beneficio que perciben los socios o accionistas de una sociedad se conoce como dividendo. La empresa que reparte los dividendos tiene que cumplir 4 obligaciones en materia tributaria al momento de repartir ese dividendo. Recuerde, la sociedad reparte el dividendo y estos artículos de la ley del reglamento explican 4 tipos de obligaciones que debemos cumplir en materia tributaria. Vamos a ver cuáles son. Veamos. Primero, tenemos que identificar si el dividendo contable es gravado o es exento. Ya vamos a analizar cuándo el dividendo es gravado, cuándo es exento. Segundo, a los dividendos gravados calculamos el dividendo fiscal o el dividendo tributario. El dividendo fiscal o dividendo tributario es la base sobre la cual se aplican retenciones, es la base sobre la cual se paga el impuesto a la renta. Tercero, al dividendo tributario fiscal le aplicamos la retención de impuesto a la renta. Y cuarto, pagamos el dividendo a cada accionista. Entonces, recapitulamos, recuerde, si usted va a repartir dividendo, tiene que cumplir 4 obligaciones. Identificar si es ingreso gravado o exento, calcular el dividendo tributario o dividendo fiscal, aplicar la retención de impuesto a la renta al dividendo tributario o fiscal y pagar el dividendo al accionista. Ahora, repasemos. ¿Cuándo el dividendo contable es gravado? ¿Cuándo el dividendo contable es exento? Mire, vamos a partir de los dividendos exentos. Solamente hay 3 dividendos exentos en materia tributaria. Cualquier otro dividendo tributariamente es gravado. Los dividendos contables son exentos exclusivamente si el accionista que recibe es una sociedad residente en Ecuador. 2. Si la sociedad que reparte el dividendo es una sociedad que ejecuta proyectos públicos en aplicación de la ley APP, Ley de Asociación Público-Privada. 3. El dividendo tributariamente es exento solamente si usted es un cohabiente de un fondo colectivo o usted es un inversionista en un fideicomiso de titularización en Ecuador cuya actividad exclusivamente sea la inversión en activos inmuebles. Entonces recuerde, los dividendos contables tributariamente son exentos
solamente en estas 3 ocasiones. Si el accionista es de empresa residente en Ecuador, si usted es accionista de una empresa que aplica la ley APP, Ley de Asociación Público-Privada, o si usted es un cotaviente o es un inversionista de un fondo colectivo, de un fideicomiso de titularización de activos inmuebles en Ecuador. Cualquier otro dividendo contable tributariamente será gravado, ya sea si el accionista es persona natural residente en Ecuador, el dividendo es gravado. Si el accionista es persona natural no residente en Ecuador, el dividendo es gravado. Si el accionista es una sociedad extranjera, el dividendo es gravado. Ahora bien, ¿cómo se calcula el dividendo contable o el dividendo distribuido? Nosotros partimos de la utilidad contable, restamos la participación laboral, el impuesto a la renta, la reserva legal, y el resultado es la utilidad disponible para los accionistas, para los socios, en calidad de dividendo. Entonces, recuerde, los dividendos contables nacen del cálculo de la utilidad contable, restarle la participación laboral, el impuesto a la renta, la reserva legal. El dividendo gravado tributariamente se conoce como dividendo gravado o dividendo tributario o dividendo fiscal. ¿Cómo se calcula? Del dividendo que es gravado, ¿no es cierto? Vamos a calcular del dividendo contable o distribuido por el 40%. Esa es la base, ese es el dividendo tributario o el dividendo fiscal o el dividendo gravado, es decir, dividendo distribuido, dividendo contable por el 40%. Este dividendo gravado o dividendo tributario o dividendo fiscal se le aplica la retención con esta tabla progresiva que va del 0 al 25%. ¿Cuál es el momento de la retención? La retención se aplica el día que la Junta General de Socios o Accionistas resuelve la distribución del dividendo. Se entiende como distribución de dividendo a la decisión de la Junta de Accionistas o Socios que resuelve la obligación de pagarlos. Entonces, el momento de aplicar la retención con esta tabla progresiva nace el día que se celebra la Junta General de Socios o Accionistas en la cual se resuelve la distribución del dividendo. Para poder manejar de una manera más clara, vamos a poner un ejemplo didáctico que nos permita desarrollar esta temática. Vamos a imaginarnos la compañía XYZ SA, una compañía anónima, reparte dividendos. Vamos a tener como accionistas a María Terán con el 35% de participación, La Internacional, una empresa residente en Ecuador, con el 65%. Entonces mire, esta es una sociedad anónima y va a repartir a sus 2 accionistas el dividendo contable o el dividendo distribuido. Nos entregan la información de la utilidad contable, el gasto no deducible, nos explican que la empresa sí calcula reserva legal. La Junta de Accionistas que decide repartir se celebra el 27 de marzo del 2021. ¿Estamos de acuerdo? Esta es información del año 2020. El 27 de marzo del 2021, de esta información se decide repartir los dividendos. Tenemos que calcular el dividendo distribuido. Entonces, vamos, primer paso, calculamos el dividendo distribuido. Partimos de la utilidad contable, restamos la participación trabajadores, restamos el impuesto a la renta, restamos la reserva legal y generamos una utilidad líquida para accionistas de 483.637.50. Este valor han decidido el 27 de marzo del 2021 repartir. A la señora María Terán le corresponde el 35%, que corresponde a $169.273.13 en calidad de dividendo distribuido o dividendo contable. Al segundo accionista, La Internacional, el 65%,
que corresponde a 314.364.38. Entonces fíjese, recapitulo el ejemplo. Una sociedad anónima termina el año 2020, calcula su impuesto a la renta, su 15% trabajadores, calcula la reserva legal y el valor que queda como utilidad líquida para accionistas deciden repartir mediante una junta celebrada el 27 de marzo. Ahora bien, en el caso de la primera accionista, María Terán, al ser una persona natural, esta accionista, el dividendo tributario es gravado. En consecuencia, calculamos el dividendo fiscal o dividendo tributario o dividendo gravado. Son nombres que se utilizan como un sinónimo. El dividendo distribuido o contable siempre se multiplica por el 40% y el resultado será el dividendo fiscal, el dividendo tributario o el dividendo gravado. Para el caso del accionista La Internacional S.A., una compañía residente en Ecuador, el dividendo será exento. Consecuentemente, solo para María Terán, que el dividendo es gravado, vamos a calcular la retención de impuesto a la renta. La retención de impuesto a la renta se calcula con esta tabla progresiva que va del 0 al 25%, dando una retención de $4.156.39. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recapitulo. La empresa termina el 2020, el 27 de marzo del 2021 deciden repartir los dividendos, calculamos el dividendo contable o distribuido, verificamos para qué accionista el dividendo es gravado, para qué accionista el dividendo es exento. Para el accionista que el dividendo es gravado, multiplicamos el dividendo contable por 40% y ese es el dividendo fiscal, el dividendo tributario, el dividendo gravado. Le aplicamos la tabla de retención de impuesto a la renta y obtenemos la retención de impuesto a la renta sobre ese dividendo. Ahora bien, nosotros tenemos también que presentar el anexo dividendos. El anexo dividendos permite al contribuyente presentar anualmente un anexo en el cual se detallan los dividendos distribuidos por la sociedad residente en el país o por el establecimiento permanente en Ecuador a favor de personas naturales o a favor de otras sociedades. Este anexo dividendo, conocido como ADI, este anexo dividendo se lo presenta a través de la página del SRI. ¿Qué contiene este anexo dividendo? Este anexo dividendo va a tener la información de la utilidad generada en el periodo reportado, la utilidad generada en periodos anteriores, que al 1 de enero del periodo reportado se encuentra pendiente de distribución, y los dividendos distribuidos durante el periodo informado. Para esto vamos llenando pantallas del anexo. En la primera pantalla vamos a registrar las utilidades. Vamos a reportar cada una de las utilidades del ejercicio informado, del ejercicio en el cual se aplicó una reinversión de utilidades, del ejercicio de años anteriores. Vamos a reportar el dividendo partiendo primero del beneficiario del dividendo. De cada beneficiario, de cada accionista o socio, vamos a ir registrando la identificación, el número de identificación, el tipo de beneficiario, el país de residencia. Vamos a registrar el dividendo como tal, el monto del dividendo, la fecha de repartición, el monto de la retención. Este anexo dividendos también incluye pantallas para presentar préstamos que otorgamos a accionistas. Recuerden, si hacemos un préstamo al accionista o al socio, esto se considera un dividendo anticipado. Tiene el mismo manejo de un dividendo anticipado. En próximos videos hemos de analizar el dividendo anticipado. Estos préstamos de accionistas también reporto. El dividendo anticipado como tal también reporto. Y los dividendos que provienen del exterior. Entonces recapitulo la idea. En el anexo dividendos, recuerde, vamos a llenar pantallas en la cual vamos a informar las utilidades, vamos a informar el dividendo,
vamos a informar si se otorgaron préstamos a socios, accionistas, vamos a informar si se pagaron dividendos anticipados, si tenemos dividendos provenientes del exterior. Finalmente generamos el talón resumen y mandamos a través de la página del SRI. Este anexo de dividendos se presenta en base al 9º dígito del RUC en el mes de mayo. Pero en este año 2021, la presentación del anexo dividendos correspondiente al ejercicio 2020 se va a presentar en base al 9º dígito del RUC en el mes de agosto. ¿Vamos de acuerdo? Entonces recuerde, este anexo normalmente presentamos en mayo, pero en el 2021 se presenta en agosto. Antes de hacer un resumen respecto a este anexo, unas recomendaciones, importante comentarle que este video es auspiciado por CLE Consultores, una empresa líder en servicios de consultoría en materia contable, en materia tributaria, en materia legal. Contamos con un estudio jurídico que abarca las áreas societarias, penales, civiles y lógicamente tributarias. Somos expertos en la implementación y soporte de QuickBooks. Tenemos nuestras áreas de seguridad social y ocupacional, nuestra área de auditoría y de precios de transferencia. Somos miembros de la firma internacional Russell Bedford, con más de 50,000 clientes a nivel mundial, presentes en más de 100 países, con 35 años de trayectoria en Ecuador, ubicada, posesionada dentro del top 20 de empresas de auditoría y consultoría a nivel mundial. Tenemos una academia en donde usted puede seguir varios cursos virtuales en materia tributaria, en materia contable. Conclusión, con respecto al anexo dividendos, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Primero, el anexo dividendos, para llenar de forma correcta, usted tiene que repasar que el dividendo contable está gravado o está exento. Si el dividendo contable es gravado, ¿no es cierto?, vamos a multiplicar por 40% para calcular el dividendo tributario. Esta será la base de la retención del impuesto a la renta sobre los dividendos. Ese valor vamos a calcular la retención con una tabla progresiva que va del 0 al 25% y vamos a llenar el anexo dividendos conforme las explicaciones que hemos dado. Le agradecemos bastante su atención. Recuerde que en esta serie de videos estamos analizando todos los temas tributarios de interés y actualidad. En esta vez hemos iniciado el ciclo de anexos, de reclamos de impuestos, de consultas vinculantes y de procesos a nivel judicial tributario. Le esperamos en el resto de videos de esta serie. Muchas gracias.